broadcast to allow you once you begin your broadcast. Él. Vale, pues vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión de socios de septiembre del PMI Madrid Spain Chapter. Una vez superados los problemas técnicos, empezamos. Siempre hay alguno. Hoy no iba a ser la excepción. Bueno, comienzo presentándome. Mi nombre es Jesús Vázquez, soy PMP por el PMI. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Organizador y presentador de esta reunión de socios. Hoy con nosotros está Ninfa Muñoz, aquí a nuestra derecha. Bienvenida, es la primera vez y nos está ayudando en la parte de webinar. Ninfa es Project Manager, MBA por la UCM, Professional Scrum Master, PMP por el PMI, y hoy está aquí en calidad de voluntaria ayudándonos en la parte de webinar del evento. Gracias, Ninfa. Vamos ya con la agenda. Tras esta breve introducción, contaremos con la presencia de Santiago Soria, que nos va a hablar de las diferencias culturales en un entorno global, cuál debe ser el rol del gestor de proyectos y nos va a hablar de su experiencia en práctica en China. Posteriormente contaremos con Ángel Marcano, que nos hablará de la gerencia de valor ganado y el control de los proyectos en la industria petrolera. Y como siempre, tendremos una parte final de conclusiones y cierre donde revisaremos un poco los números del capítulo y del PMI a nivel global. Vamos entonces ya con el primero de los ponentes, que es Santiago Soria, es habitual de estas reuniones. Es Master of Science, ingeniero químico de procesos especializado en energías renovables. Es director de proyectos EPC. Ha trabajado en Reino Unido, Alemania, Francia, Marruecos, USA, México e India. Se mueve mucho, como veis. Es voluntario del PMI-EF y socio del PMI Madrid, Spain Chapter, y es PMP por el PMI. Y lo dejo ya que os presente esta ponencia. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jesús, por la presentación. Hoy os voy a hablar de las diferentes culturas en un entorno global. Cuál debe ser el rol de gestor de proyectos y lo centraré en el caso práctico de China. Entonces, bueno, os quería comentar como introducción, la cultura nos diferencia como seres humanos y hablar de cultura es hablar de diversidad cultural. Un buen gestor global es aquel que integra esas diferencias y es capaz de encontrar unas sinergias para conseguir mejores resultados. Voy a centrar la charla de hoy en el caso práctico de China y os quería preguntar a todos, pues no sé si podéis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado con empresas chinas o habéis vivido en China o para tener una idea un poco de... Vale, unos cuantos. Entonces, bueno, China es un país de enormes posibilidades, es la segunda potencia económica del mundo. Pero hacer proyectos, acciones comerciales, gestionar proyectos allí, la verdad que es algo complejo y requiere pues entender la cultura allí, el idioma, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, cada país tiene una cultura distinta y hay que adoptar un determinado mindset. Trabajo también bastante con Oriente Medio y, bueno, son bastante distintos a nosotros. Entonces, lo que voy a tratar en la charla de hoy es un poco pues cómo conocer esas culturas, cómo intentar buscar un punto medio, poder conocerlas para canalizar un poco esa frustración que a veces uno siente cuando está trabajando con una cultura y no entiende muy bien. Como decía Jesús, he dirigido más de proyectos EPC internacionales en diferentes partes del mundo. Efectivamente, me he movido bastante. Y una parte fundamental es entender la cultura, porque parece una tontería, pero el interlocutor con el que te estás sentando delante tienes que saber, pues bueno, de qué cultura viene y poder conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa globalización y entorno global? Pues la globalización al final es un proceso tecnológico, económico, político, social y cultural que ocurre a escala mundial y que supone una creciente interdependencia de las comunicaciones entre los diferentes países. Todo esto le da un carácter global uniendo sus mercados, ¿no?
Entonces, pues bueno, es lo que es el entorno global es un proceso dinámico que se produce a través de la sociedad y que ha supuesto una revolución tecnológica a nivel de comunicaciones, revolución informática. Por daros un ejemplo, pues bueno, yo trabajo en Worley Parsons y lo que antes podía ser un poco, pues bueno, paradójico, surrealista, pues tienes una conference call, una video call, imagino que os habrá pasado al resto de gente, está conectada una persona de América, otra de Australia, otra de Medio Oriente, pues bueno, es una cosa que hay una globalización que bueno, que es potente, ¿no? Os voy a contar un poco qué significa la cultura, ¿no? La cultura de latín cultus, como he comentado aquí, hace referencia al cultivo del espíritu humano, de las facultades intelectuales del hombre. Es un elemento diferenciador y unificador al mismo tiempo. Una parte fundamental es la interpretación de estas diferentes conductas, ¿no? Donde una misma conducta puede dar lugar a interpretaciones distintas y diferentes conductas pueden dar lugar a interpretaciones similares. Entonces, requiere un esfuerzo de adaptación de las empresas a este medio social, ¿no? Y cuanto las empresas sean capaces de integrar estas diferencias, mejores resultados se obtendrán. La gestión de la diversidad es fundamental para integrar estas diferencias y en cómo los integrantes del equipo utilizan una serie de herramientas para generar esas sinergias, ¿no? Entonces, y lograr estos resultados. Como decía, la diversidad cultural es un factor determinante ahora, hoy en día en todas las organizaciones con evolución internacional, vocación internacional. Muchos de vosotros seguro que trabajáis en multinacionales. Entonces, en este mercado global que estamos hoy se caracteriza, pues bueno, competitividad, consolidación de sectores, liberalización comercial, incidencia de nuevas tecnologías, pues bueno, la famosa transformación digital, ¿no? Que tanto conocemos. Entonces, las organizaciones tienen que responder a un entorno cambiante que tiene una alta complejidad cultural y logística, y eso es complicado. En definitiva, se trata de que los miembros se comuniquen de manera efectiva en este entorno multicultural que es complejo, ¿no? Pues bueno, al final, como decía, trabajas con culturas asiáticas, culturas Medio Oriente, e incluso en Europa. Yo he vivido en Inglaterra y Alemania, trabajar con gente de Norte de Europa también tienen su manera de trabajar que contaré en las próximas transparencias. Se basa en conseguir un espacio de integración, ¿no? Basado en esa flexibilidad de adaptación, ¿no? Y, en definitiva, aprovechar esa diversidad. Aquí podéis ver el iceberg de Stanley L. Herman, donde básicamente lo que quiero enseñaros es que, no sé si va el puntero, creo que no. Bueno, lo que está encima del agua es al final cómo nos comportamos, ¿no? Nuestra conducta, cómo nos comportamos con el resto. Pero realmente mucha gente cuando piensa en cultura piensa en folclore, en música, en arte, pues bueno. Pero lo realmente importante es lo que está abajo. Lo que está abajo del agua es lo que da, lo que crea, lo que influye en lo que vemos, ¿no? Y lo que está debajo son pues, las emociones, los hábitos, los pensamientos, los valores, la educación, la cultura. Todo eso es lo que conforma lo que está arriba en la superficie, que es lo que vemos. Que en definitiva es cómo nos comportamos y cómo nos comunicamos con los demás. Bueno, me gusta esta transparencia porque es un tanto paradójica. Supongo que habréis estado muchos de vosotros en esta situación antes, ¿no? Donde, pues bueno, no sabes muy bien si dar la mano, ¿no? Si inclinarte o no cuando estás con culturas japonesas o chinas. Cómo dar la tarjeta, ¿no? Ahora os cuento un poco, bueno, los que habéis trabajado en China y conocéis. Si estás muy cerca, ¿no? Me pasó, bueno, llegué a Alemania y aquí damos 2 besos, llego a la empresa y lo típico que, bueno, te presentan a compañeras del trabajo y automáticamente pues vas a dar 2 besos. Bueno, depende de la relación que tengas, ¿no? Sobre todo en el norte de Alemania, pues he visitado por ahí, no, hay que dar la mano en distance y son muy fríos y no. Y en la cultura asiática, pues bueno, una serie de protocolos y entonces, pues bueno. ¿Qué significa la comunicación? La comunicación consiste en el intercambio de información entre 2 personas en un sistema que es común para ambos. O sea, el lenguaje tiene que ser conocido para ambos y además
tenemos que conocer la cultura con la que nos vamos a comunicar para que sea efectivo. Comentaba lo del tema de la tarjeta de visita, ¿no? No sé si sabéis, los que habéis estado en China seguro que sí, que la tarjeta de visita hay que darla con los dedos de las manos, digamos, en las esquinas y sin tapar el nombre de la persona en la tarjeta de visita. Y entonces me preguntaréis, bueno, os pregunto, ¿por qué no se tapa el nombre de la persona en la tarjeta de visita? ¿Sabéis alguno por qué? ¿Perdón? No. Porque es la representación física del espíritu de esa persona. Entonces, podéis imaginaros que mejor no taparla. Entonces, bueno. Bueno, estamos hablando de diversidad cultural, ¿no? Y es importante, pues para trabajar en un entorno multicultural, conocer los diferentes tipos de culturas. En definitiva, lo que comentaba al principio, no se trata de que en este caso yo me convierta en chino, ni que el chino se convierta en español, sino que simplemente, pues bueno, el chino está aquí, el español está arriba y se trata de encontrar un punto intermedio, ¿no? De un compromiso, o sea, entender, intentar adaptarte y encontrar un punto medio. Os presento aquí los diferentes tipos de culturas de acuerdo a Luis. Entonces, bueno, abajo podéis ver el modelo lineal activo, donde están países como Alemania, Suiza, Luxemburgo, etcétera. En la parte de arriba estamos nosotros, Italia, España, Brasil, Venezuela. Y en la parte baja a la derecha están, pues bueno, países asiáticos, incluido China. Y entre medio, pues bueno, podéis ver toda la escala de colores, llamamos escala de grises, de tonalidades. Curioso que, pues bueno, Finlandia, Estonia, Canadá están en un nivel, pues a mitad entre lo que es lineal activo, un alemán y lo que es un chino. Los saudíes vienen a ser bastante emocionales, ahora hablaré. A ver, cuando estoy comentando, estos son todo generalidades. Cada uno habrá tenido su historia personal y estos son modelos, pero son todo generalidades. Y la India, demás. Quería enseñaros, China, como decía, está pues, en la parte reactiva, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en las características de cada tipo de cultura, ¿no? El lineal activo, el multiactivo y el reactivo. Y ahora os vengo a preguntar, ¿creéis que los alemanes e ingleses son, como pone aquí, que se basan en resultados, tienen planes graduales, son bastante lógicos, ¿no? Las emociones las ignoran, el lenguaje corporal suele estar restringido, que no es sutil como como puede ser en un país asiático. Entonces, bueno, yo vendría, sí que parece que Luis ha sacado una serie de conclusiones que nos pueden ser válidas otra vez para intentar modular esa frustración que al menos yo he sentido varias veces al trabajar con culturas tan distintas a la nuestra, ¿no? Entonces, yo sí que personalmente diría que los alemanes e ingleses son así. Los he tratado, o sea, los he vivido en mis carnes y igualmente que ellos me han dicho, pues bueno, lo que pone ahí, ¿no? En la segunda columna es que eres muy emocional, que eres muy expresivo, mueves, gesticulas demasiado. Entonces, bueno, me quería centrar en la última que me va a servir para ilustraros el caso de China, ¿no? Básicamente lo que viene a poner es que el enfoque está basado en la armonía, hablan poco, es una sociedad autocrática, está basada en órdenes. Suelen ser corteses, evitan por lo posible, en lo posible, los desafíos. Las emociones están suprimidas, que no restringidas o ignoradas. Y la comunicación siempre suele ser cara a cara y tiene un lenguaje corporal muy sutil. Es bastante complicado ver si un chino está enfadado, alegre. Vuelvo a decir, es un poco generalista, pero esta es la situación personal que os quiero contar hoy aquí. Aquí os presento el tipo de cultura alto o bajo contexto por Edward Teacher Hall. Entonces, Edward Teacher Hall lo que presenta aquí es la cultura de alto contexto, que vendría a ser la reactiva que veíamos antes, y la de bajo contexto, que vendría a ser la lineal activa. Y entre medio pues estaría la multiactiva, ¿no? Entonces, Edward lo que dice es que hay, pues bueno, misunderstandings,
cosas que no se entiende bien porque los de alta cultura encuentran que los de baja cultura son fríos y al revés, los de baja cultura pues nos dicen, en este caso, es que no tienes un plan, es que tus datos son inaccurate, que no son correctos. Entonces, bueno, os presento aquí un poco, os enseño lo que son las características de cada cultura, ¿no? La de alto contexto, pues las palabras pueden variar de significado dependiendo del contexto, ¿no? Y en la de baja cultura, pues lo que dicen los ingleses, esto es crystal clear, ¿no? Esto es así y de ahí no hay margen para interpretación. Las comunicaciones en alta suelen ser indirectas, basadas en relaciones, mientras que en una baja, pues son más directas, ¿no? En la alta utilizan sobre todo utilizamos el lenguaje no verbal, gesticulamos, mientras que en la baja suele ser principalmente verbal, ¿no? En la alta nos enfocamos más en cómo decimos las cosas, en ese lenguaje no verbal que comentaré ahora, y en la baja, pues en lo que se dice, no tanto como se dice. En la alta, el sí significa sí, pero no, ¿no? O sea, el famoso sí, pero no. Y en la baja, pues otra vez, el sí es sí y el no es no. He vivido 5 años en Alemania y el alemán, si lo has hecho mal, te dice que lo has hecho mal. Si lo has hecho bien, lo has hecho bien. No te dice como el inglés, no, es que I see your point, but no. O sea, es lo que es blanco o negro. Para bien o para mal, las relaciones en una alta pues están basadas a largo plazo, en grupos, mientras que una baja tiende a ser son más individualistas, ¿no? El tiempo está percibido más en paralelo, ¿no? Y en la baja se ve como algo más secuencial. Y por último, en la alta, las personas se reúnen alrededor de un líder y en la baja los equipos se organizan entre ellos. Os presento aquí un poco hemos hablado de diversidad cultural, comunicaciones y os presento las dimensiones culturales de Geert Hofstede. Geert Hofstede es un psicólogo social holandés que ha definido 7 dimensiones culturales que nos ayudan un poco a entender pues esta diversidad cultural, ¿no? La primera es la distancia al poder. La distancia al poder lo que significa es el grado de aceptación que tiene un grupo menos poderoso a una distribución desigual de poder. La segunda dimensión cultural es la masculinidad versus feminidad. Es decir, masculinidad representa un país, una cultura donde predomina pues la ambición, el poder y feminidad representa más las relaciones humanas. Veremos luego qué significa tener una puntuación alta o baja en cada una de las dimensiones. Individualismo versus colectivismo, pues bueno, predomina más lo que es el individuo frente a lo que es el colectivo. Lo veremos también luego para el caso de China. La 4 es la versión a la incertidumbre, es decir, representa el grado que tiene un país o una sociedad, una cultura, en ser capaz de ser flexible a las leyes, a todo este tipo de cosas. La quinta es la orientación a largo plazo, que se introdujo precisamente para distinguir entre el pensamiento oriental y occidental. Veremos luego también qué significa. Son sociedades, culturas que están orientadas a largo plazo, que están muy enfocadas a la perseverancia, a pensar a largo plazo. Hedonismo versus represión. Hedonismo, pues bueno, significa satisfacer deseos versus la represión, que es satisfacer pues, estos deseos, los impulsos. Y por último, la 7, que es monumentalismo versus modestia. El monumentalismo, lo que define Geert Hofstede, monumentos son, metafóricamente hablando, las personas importantes en una sociedad. Representa una sociedad que es pues sencilla, donde no se ensalzan las cosas. Estamos hablando de comunicación, entonces en la comunicación es importante tener en cuenta que si yo le envío un mensaje a otra persona, pues hay lo que llamamos ruido entre medio. O sea, yo estoy mandando un mensaje a Fernando y de acuerdo a mi cultura, a mi predisposición, a mi localización, a un montón de factores, ¿no? De expectativas, qué expectativas tengo yo a la hora de hablar con él. Entonces todo esto genera un ruido y el mensaje que yo envío pues llega como llega y la otra persona lo procesa.
Y entre ellas está pues, la cultura, los belief systems, que es muy importante a la hora de entender cómo llega el mensaje distorsionado. Estamos hablando de comunicaciones, entonces es importante yo expresarme bien y que la otra persona me entienda. Hablábamos del lenguaje no verbal. 70% de las veces las comunicaciones son no entendidas, son malinterpretadas, son rechazadas, distorsionadas, no escuchadas. Entonces, es más importante, y aquí, bueno, podéis pensar distinto en cómo dices las cosas más que en el mensaje, en el contenido. Aquí es muy importante el tono de voz, el lenguaje no verbal, la postura. Y luego aquí añadiría, es importante la escucha activa. A todos nos ha pasado, entramos en una reunión con nuestro guión, nuestra tarea de acciones, y hasta que no soltamos la tarea y el otro nos está hablando y nosotros estamos en lo nuestro. Es importante escuchar e incluso hacer el rephrasing. Oye, he entendido bien, sobre todo con la cultura china. ¿Es esto realmente lo que me estás diciendo? Porque luego hay malos entendidos y no se sabe muy bien qué estamos diciendo. Las 7 Cs de la comunicación, importantes. Primero, sé claro, no utilices jerga, slang o un lenguaje sencillo. Sé conciso, intenta sintetizar, vete al grano de lo que estás diciendo. Concretiza, utiliza datos concretos, ¿no? Sé correcto, intenta evitar errores, datos fehacientes, hechos, ¿no? Facts. Sé coherente, que tenga coherencia el mensaje que estás diciendo. Número 6, sé completo, que tu mensaje sea completo y la otra persona pueda tomar una decisión con el mensaje que tú le estás dando. Y por último, sé cortés, porque al final, pues en este tipo de negocios, cualquier acción comercial o en cualquier sitio, al final no sabes nunca con quién te vas a cruzar con esa persona y te puede abrir puertas. Bueno, estamos hablando de entorno global virtual. Entonces, cada vez hay soluciones tecnológicas más complejas hoy en día y esto requiere de utilizar recursos que están deslocalizados. Yo trabajo en Worley Parsons, que es una multinacional australiana. Somos 25.000 empleados en todo el mundo, 112 oficinas. Nuestro modelo es, como supongo muchas multinacionales, un Global Local Reach. Es decir, yo tengo un proyecto en China, tengo un equipo local, pero tengo gente que conoce la tecnología ubicada aquí en Madrid o ubicada en California y al final lo que montas es un equipo deslocalizado donde realmente la persona local es la que tiene contacto con el cliente chino, que es la que conoce el idioma, conoce la normativa. Entonces, bueno, ¿qué haciendo eso que consigues? Pues bueno, ser más competitivo, utilizar también los rates cuando preparas tu oferta que realmente puedes competir y ganar el proyecto, mejorar las comunicaciones. Y en cuanto a los empleados, en nuestro caso podemos hacer home office, working from home, que cada vez hoy en día yo personalmente lo veo una solución. ¿Por qué? Pues porque ahora he vuelto de vacaciones, trabajo aquí en Pozuelo, vivo en Tres Cantos, 1 hora, 1 hora y cuarto para llegar. No sé qué pasa en Madrid a la vuelta, pero unos atascos. Bueno, yo personalmente no soy de aquí, soy de Zaragoza. Vivía antes en Múnich, que me movía con bici. Entonces, a lo que voy es que Working from Home pues, te permite también pues, eliminar esos tiempos muertos que pasan en el coche desplazándote. O también si tienes temas personas, pues puedes atender a ellos, ¿no? Puedes compartir conocimientos a nivel global. Tenemos a menudo llamadas a nivel global en la empresa, donde, como decía, hay gente conectada en Estados Unidos, en la India, en Estados Unidos, y te permite llegar a diferentes puntos del mundo, de la empresa, y realmente es muy positivo, ¿no? Eso, el poder recibir información de diferentes compañeros o oficinas. Oportunidad internacional con colaboradores alrededor del mundo. Todo eso te enriquece. Personalmente, el último punto, recomiendo a cualquiera, muchos de los que estéis aquí seguro que habéis vivido en otros países. Me fijo en Fernando porque ha vivido en bastantes ya. Lo recomiendo a todo el mundo, el vivir fuera y empaparse de la cultura y absorberla y traerla aquí a España.
estamos hablando de un entorno global, ¿no? Entonces, las personas trabajan juntas para procesar información, generar conocimientos, emociones, y el logro de objetivos se basa principalmente en una serie de actitudes, ¿no? Disciplina, enfoque a objetivos, resiliencia, tolerancia a la frustración. Muchas veces no estás viendo a la otra persona, tienes una videoconferencia y no conoces de nada un compañero tuyo en China o en Japón, y eso hace que sea complicado, ¿no? Porque no hay, como digo yo, el roce hace el cariño, ¿no? No ves a la persona y entonces, bueno, capacidad de adaptación, relativizar, etcétera, etcétera. Como os comentaba, cuando trabajas en un equipo global, la complejidad radica en estas distancias geográficas, franjas horarias, diferencias lingüísticas, culturales. El tema del idioma pues, es una gran barrera, y el tema de estar ubicado uno en Madrid y otro en Melbourne, en Australia, pues complica todo mucho, y al final hay que ser muy flexible, ¿no? Los procesos de comunicación están marcados por las nuevas tecnologías. Pues muchos de vosotros trabajaréis con Skype for Business, donde hacéis videollamadas, utilizaréis BT Calls para hacer teleconferencias. Cuando mandáis un meeting request con Outlook, pues a mí al menos al principio me pasaba, que trabajaba con Reino Unido. Bueno, estaba en Reino Unido, trabajamos con una empresa de España, y la primera se me olvidó poner la zona, ¿no? de donde estás, geográfica. Y claro, resultó que yo aparecí en una hora distinta al equipo británico. Entonces, bueno, eso te pasa una vez y ya luego te acuerdas de darle a la zona horaria, ¿no? Para que el otro le llegue, pues bueno, la hora que le tiene que llegar. Si son las 3 de la tarde aquí, pues no sé, las 6, 7 en la India o en China. Se trata de lograr intercambios favorables para todos, ¿no? En el equipo. Y como decía, es importante ya no solo el idioma, sino la sensibilidad cultural, ¿no? O sea, es esa capacidad de decir, vale, estos chinos son muy raros y espero que no haya ningún chino aquí, pero voy a hacer todo lo posible para entender cómo puedo yo modelarme y adaptar en cierta medida esta cultura que traigo yo de España. Esa predisposición, ¿no? Vamos a ver cuáles son las cualidades de un gestor global. En primer lugar, la capacidad de adaptación. Es lo que describe el antropólogo Kalervo Oberg, que describe como el choque cultural, que supongo que también nos habrá pasado a muchos. A mí me pasó. Fui a Inglaterra, a Alemania, y al principio estaba echando pestes primero a los ingleses y luego a los alemanes. Echando pestes en sentido no literal, sino luego ya uno se adapta, ¿no? Está comparando, joder, estos alemanes, qué cuadrículos son, es que hay un grupo de españoles aquí en el metro y nos llama la atención porque hablamos alto, reciclan el vidrio en función del color. Me llama la atención un domingo porque estoy haciendo gazpacho en mi casa y no he hecho nada de ruido, porque es el ruetá, que llaman ellos, que es el día del descanso. El domingo no se puede hacer ruido, ni siquiera hacer un gazpacho. Entonces, bueno, volví hace 3 años a España y ahora ya menos. Pues sigo comparando, joder, es que los españoles cuánto gritamos. O sea, tiendes a comparar de manera normal porque has estado imbuido en otro tipo de sociedad. Probablemente la cultura europea es bastante más parecida a la nuestra. No he vivido en China ni en Japón. Si alguno de vosotros habéis vivido, pues seguro que el cambio es mucho más drástico. La humildad, pues bueno, abrirse a esa nueva cultura, ¿no? E imbuirse, lo que decía antes. Actitud positiva. Facilidad para establecer red de contactos. Hablaba al principio del tema de China. Es súper importante contar con un nexo, una persona de contacto ahí en el país para que entienda el protocolo, la manera de hacer negocios en China. Y que, en definitiva, sea la persona un poco de contacto que nos ayude a salvar esa barrera lingüística y cultural. La multiculturalidad, pues recomendaría, oye, si os vais a ir a vivir a China, pues que utilicéis, ahora luego lo voy a enseñar, los indicadores de Gerd Hofstede, o incluso hay páginas de Hofstede que vas ahí y haces un tipo de test, encuesta, y te dice en función de una serie de factores dónde estás y cómo de lejos estás frente a, este caso, la cultura china. Te sirve un poco como tú, como persona, para saber dónde estás y dónde tienes que trabajar. Realizar ejercicios especiales con el equipo de trabajo que faciliten la integración. Mañana, por ejemplo, tenemos una actividad de team building aquí al sur de Madrid. En mi oficina tenemos sudafricanos, tenemos australianos, tenemos saudíes. Hemos ido creciendo mucho en la oficina de aquí. Entonces, son actividades que bueno, pues supongo que también vosotros las haréis en vuestros trabajos,
que facilita mucho limar esas asperezas y conocerse, ¿no? Porque al final el día a día pues te come y no conoces a las personas. Y luego, pues bueno, establecer contactos locales estratégicos, que ya lo he comentado. Vamos a ver ahora las características de un líder en un equipo tradicional, un equipo virtual y un equipo global virtual. En primer lugar, un equipo tradicional. Es importante saber hacia dónde caminamos, qué objetivo tenemos. Supongo que, pues bueno, lo normal, vamos. Tener claras las líneas de comunicación. Aquí en reporto, una materia de comunicaciones. Muy importante la tarea de mentoring. Pues bueno, que tanto hablamos aquí en el capítulo, ¿no? Estoy viendo a mi gran compañero y amigo Carlos. El mentoring es yo lo veo súper importante también en las empresas. El poder, gente más senior, hacer de buddy de una persona más junior, poder ayudarla a que, digamos, se desarrolle, poder escucharle, ver en qué facetas, en qué áreas se cogea un poco. Y, en definitiva, lo que se trata es que esa persona consiga sus objetivos y que todo el equipo de proyecto o la organización cumpla los objetivos, ¿no? En un equipo virtual, lo que comentaba antes, es muy importante crear ese sentimiento de equipo, de confianza. Porque al final estamos deslocalizados y pues bueno, no sabemos, no nos vemos, ¿no? Entonces, ser preciso en las comunicaciones, no mandar un email que, pues bueno, necesitas como media hora para leerlo, intentar sintetizar, ¿no? Cuál es el objetivo, lo que persigues, para cuándo necesitas esto, ser preciso en eso. La aptitud tecnológica ya la he comentado antes, importante también. Y, por último, el equipo global virtual, la inteligencia cultural, que también la he comentado. Es importante cambiar el chip y ponerse en la piel del otro, que nunca es fácil, e intentar entender por qué se comporta el otro así. Y el tema de las distancias geográficas. Algunas recomendaciones a la hora de trabajar con colaboradores en un entorno global, que, bueno, supongo que las sabréis. La kick-off meeting suele ser recomendable que sea en persona. No te estás viendo. O sea, una vez que arrancas el proyecto no te vas a volver a ver. Es muy importante, oye, que le pongas cara y ojos al equipo con el que vas a trabajar. Intentar, de la manera posible, crear pues, un small talk al final o al principio de la conversación, de la reunión, para pues, bueno, romper un poco el hielo ¿no? De conocerse y de la manera posible. En celebrar los logros del equipo. Supongo que todos de vosotros a veces echáis de menos las palabras, ¿no? De bien hecho, well done, gracias, ¿qué puedo hacer por ti? Que, bueno, a veces se olvidan y personalmente creo que son muy importantes para que mantener esa chispa con otra persona con la que estás trabajando y que siga dando lo que tiene que dar y estando motivado. Desarrollo de equipos. Un líder, aparte de dirigir, tiene que promover el desarrollo de equipos. Entonces, os presento aquí lo que define Bruce Tuckman como las 4 fases por las que pasa todo equipo de proyecto. Y estas fases son 4. La fase de formalización, donde se forma el equipo. Entonces, en esta primera fase no se entiende muy bien, los miembros del equipo no tienen muy claro qué tarea están haciendo. Y lo que es el jefe de proyecto lo que tiene que hacer al final es dirigir. La segunda fase, que es la de conflicto, es la fase donde muchos equipos fallan y, bueno, en definitiva lo que se trata es de que hay ciertas luchas de poderes donde cada uno intenta ocupar su lugar y aquí el líder lo que hace es, pues bueno, actuar de coach. En lo que es la tercera fase, la fase de normalización, ya el equipo ha llegado a un punto donde trabaja de manera autónoma, es capaz de aceptar al líder, al jefe, y aquí el líder más que nada facilita. Y en la última fase, que es la fase de desempeño, es la fase de máxima efectividad. O sea, el equipo ya ha llegado a un punto donde es capaz de funcionar de manera efectiva, es capaz de dar o estar a máximo rendimiento y aquí un poco el jefe lo que se trata es que pues simplemente delega. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces cuando se forma el equipo de proyecto, pues a veces nos asustamos y tu jefe viene y dice, ¿pero qué pasa? Que no sé, el equipo no se adapta, tienen discusiones. Mi experiencia personal es que es normal. Somos al final personas, trabajamos, interactuamos y esto es normal. Esto tiene que llevar una curva
Y ahí está la labor del líder realmente para utilizar sus soft skills, su inteligencia emocional y pues bueno, sus habilidades para hacer que el equipo cohesione y trabaje de manera efectiva, ¿no? Vamos a entrar a hablar ya un poco en lo que es el caso de China, ¿no? Conoceréis seguro muchos de vosotros estos datos. China es uno de los países más grandes del mundo, con más de casi 9,6 millones de kilómetros cuadrados, 1,4 millones de personas. Capital es Pekín, la moneda son los yuanes y es la segunda economía del mundo, como decía antes, y el principal emisor de turistas. Os he comentado antes las dimensiones culturales de Gerd Hofstede. Entonces, aquí podéis ver la comparativa en el caso de España y China para estos indicadores que comentaba antes. El primero es la distancia de poder. Aquí podéis ver que es una sociedad predominantemente autocrática. Hay mucha distancia entre jefe y trabajadores. El segundo es el individualismo. Representa, como podéis ver, tiene una puntuación relativamente bastante más baja que España, lo que representa que es una cultura sociedad colectivista. Primero está el colectivo, el grupo, y luego está la persona. En tercer lugar, masculinidad versus feminidad, que comentaba antes. Veis que ahí tiene una puntuación otra vez más alta, predomina esa ambición, ese poder, no tanto las relaciones humanas, ¿no? La cuarta, la versión de la incertidumbre, representa, como podéis ver, tiene una puntuación muchísimo más baja que España, un país europeo, también sería parecido. Con lo cual representa que es una cultura que acepta bastante bien, no tiene tantas leyes rígidas como nosotros, es más flexible. Entonces, bueno, eso hace que la puntuación sea baja. La orientación a largo plazo tiene una puntuación otra vez bastante más alta, lo cual representa que hacer negocios en China sea bastante complicado, sobre todo para una empresa extranjera o para alguien que es extranjero. Y por último, la indulgencia versus contención, que representa que efectivamente reprime mucho sus deseos, ¿no? Aquí podéis ver un poco un resumen de las diferentes características de Occidente y Oriente, ese individualismo versus colectivismo que hablábamos, el ego personal que podemos tener aquí frente a los intereses del grupo. Vemos como la vida como un desafío, ¿no? Hay que hacerlo mejor, hay que progresar. Allí es todo más armonioso, ¿no? O sea, se ha visto con chinos, todo va mucho más despacio. O sea, y mandas una reunión para 2 horas y al final las 2 horas se convierten en 4. Los intereses personales aquí frente a intereses personales, pero alineados mucho con el grupo. El 80% de las empresas son estatales. Hay unas jerarquías muy fuertes y la persona solo va a mover un dedo si su jefe se lo dice. Aquí no nos importa ser directos, la confrontación. Bueno, yo personalmente he tenido muchas confrontaciones, sobre todo con alemanes, porque los alemanes, supongo que no hay ningún alemán aquí, no me oye ningún amigo mío, son muy cuadriculados. O sea, ellos tienen un plan, son muy buenos técnicos, pero si les sacas de su plan, muy complicado hacerles cambiar de idea. Entonces, bueno, otra vez un tema cultural. En Oriente, indirectos, adaptación. Vamos mucho a la acción aquí en Occidente y ahí son más útiles. Nos va la persuasión, el debate, o sea, buscamos la confrontación. Si no estoy de acuerdo con algo, lo digo y challenge you, ¿no? O sea, doy mi punto de vista. Ahí son más sutiles, tiene que haber un consenso, etcétera, etcétera. Allí predominan más las obligaciones morales, más que un contrato que hablaré ahora. Y por último, la jerarquía. Hay una jerarquía mucho más marcada, también probablemente fruto porque el 80% de las empresas dependen del Estado. Entonces, bueno. Quiero hablar ahora, y ya estoy casi terminando, de las complejidades culturales en China, muy, muy rápido. Lo que llaman ellos relaciones personales o Wanxi. Son muy importantes cuando se hacen negocios en China. Y ellos hablan de la gente honorable, ¿no? La gente honorable es toda esta gente que son mayores, tienen una antigüedad, tienen un nivel de educación alto. Se trata de construir relaciones con esta gente, ¿no? Y las relaciones son desiguales. Esto viene del confucianismo. Son desiguales, pero por otro lado, fruto de este colectivismo, lo que es el jefe protege y cuida muy bien a sus empleados. Estoy ahora llevando varios proyectos en China, termosolares, os cuento ahora, y es un mando militar. O sea, ellos solo mueven un dedo si lo dice el jefe, pero por otro lado, si tú te diriges a ellos
cierto reproche, enseguida el jefe está ahí y los cuida mucho. No mostrar desacuerdo en público. O más que mostrar desacuerdo, no dejar en evidencia a nadie. Lo que allí llaman perder la cara. No se puede dejar en ridículo a nadie. Es lo peor que le puedes hacer a un chino, porque te lo va a guardar para siempre. Los favores tienen que ser devueltos. El intercambio de las tarjetas de visita que hablábamos antes es muy importante. Parece una tontería, pero tiene un significado importante. Las reuniones suelen ser largas, lo que decía. Convocas para una reunión de 2 horas y resulta que la reunión al final se convierte en 4 horas. Pues porque vuelven sobre el mismo tema, hay que traducir, vas con tu persona china, ¿no? Tu ingeniero chino que va contigo, tú hablas en inglés, él traduce, el chino lo gestiona, lo procesa, de vez en cuando coge el teléfono cuando no tiene claro algo y llama a su jefe, tú estás ahí esperando a ver qué pasa. Y entonces eso hace que sea muy intenso. Entonces, mi consejo, mucha tranquilidad, un buen té en la mesa y mucho consenso y fluir con la situación, ¿no? Que igual puede sonar muy zen, pero es así. Suele ser difícil el lenguaje corporal. Como anécdota, con la última contrata china con la que trabajé, pues bueno, típica discusión a nivel de contrato donde se sube un poco más de tono. El chino que no cambia la expresión de la cara. O sea, tú estás ahí ya con tu body language, joder, ya de vez en cuando sueltas algún taco también, y el chino lo ves que no. Y igual de la otra manera, no sabes si está alegre, si está triste. Entonces, es muy complicado saber gestionarlo, porque no puedes leer cómo se siente. Os voy a contar un poco ahora lo que hago en Worley Parsons. Como os decía, dirijo proyectos termosolares en China. Entonces, el gobierno chino sacó el año pasado una subasta para construir 20 plantas termosolares en China. Y, lógicamente, trabajamos con un equipo global local, ¿no? Tenemos un equipo aquí en Madrid y varios expertos en California y luego nuestro equipo en China. Entonces, os voy a contar un poco las fortalezas que supongo ya las sabréis, de trabajar con empresas chinas. La fabricación local, los costes son muy competitivos. En el caso de las plantas solares hay componentes principales como tubos, receptores, espejos que son capaces de fabricarlos allí a precios mucho más competitivos. Luego hablaremos del tema de la calidad, que seguro que alguno me preguntáis. Los costes de la mano de obra son, al menos en el campo que me muevo yo, un 70% más bajos. Una contrata europea o americana frente a una contrata china. Mismo proyecto en un país. Centrarse. La ingeniería y construcción suelen ser tecnologías que, bueno, algunas de ellas no están todavía muy maduras, sobre todo la tecnología de torre. Trabajas en un proyecto de este tipo, pues como cualquier otro, apoyarse en una ingeniería extranjera, ¿no? En este caso española o americana, que conozca la tecnología, el know-how, la experiencia, etcétera. Gestión de proyectos. Estamos hablando de un entorno global, con una barrera idiomática y cultural tremenda, unos plazos de ejecución, pues bueno, que cuando los miras dices, pues esto va a ser imposible hacerlo. Entonces, es importante gestión de interesados, gestión de riesgos, gestión de comunicaciones muy críticas. La parte contractual, que bueno, que quizás viene más del mundo anglosajón, pero cada vez proyectos EPCs donde acaban en retrasos, penalidades, independent adjudicator, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante adoptar una cultura contractual, reclamaciones, órdenes de cambio, etcétera. La parte que seguro que me comentáis, la parte de calidad y la parte de seguridad y higiene. Plazos muy agresivos y componentes muy baratos. Pues hay que mucha atención a la parte de seguridad y higiene para que no haya accidentes. Son obras muy grandes y bueno. La parte de calidad lo mismo, que tengan sistemas de calidad los talleres con los que vas a trabajar o las contratas, y las comunicaciones, pues bueno, lo que decía, importante barrera cultural. Y ya por último, son variables, pasan del entusiasmo a posiciones defensivas. Te ocurre que en la primera reunión te dicen, oye, ¿cuánto cuesta esta planta?
lo cual nos puede parecer un poco raro aquí, pero para ellos es normal. Pero no te dicen que no. Entonces, me estoy pasando un poco de tiempo, os contaré luego más anécdotas, donde al final me dicen, mira, no, es que no, yo no te puedo decir que no porque en mi cultura no está bien dicho decir que no. Entonces, y le digo, bueno, pues entonces dime lo que vas a hacer. Dime lo que vas a hacer y llegamos a un acuerdo y para que esto tire para adelante. El interlocutor válido que ya comentaba antes, importante. El contrato también lo he comentado. Hay un papel, se firma, pero para ellos el contrato se puede cambiar luego. Y el tema de las reuniones, son esas reuniones muy pesadas y, o sea, dejar tiempo para la traducción, ¿no? Y por último, las presentaciones tienen que ser datos técnicos, hechos, cifras, o sea, muy visual para que ellos entiendan un poco lo que estás presentando. Y bueno, y simplemente por terminar, quiero terminar con esta cita de Confucio. Confucio, supongo que lo conoceréis, confucianismo. Es una corriente de doctrinas religiosas y morales que, bueno, tuvo mucha importancia y sigue teniendo importancia en lo que hoy es China, ¿no? Entonces quiero terminar con esta cita que dice lo siguiente: los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos se proporcionan. Entonces quiero lanzar un mensaje antes de terminar: intentar incorporar esa diversidad cultural en vuestros puestos de trabajo, en vuestra vida, para poder bueno, enriqueceros y encontrar un poco todo ese efecto multiplicador que comentaba antes. Tenéis mis datos aquí y, bueno, si me queréis contactar, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, gracias. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. No sé si tenéis alguna pregunta para Santiago. Sí, hay alguna por ahí. Pues, Fernando, si nos acercas un micrófono. Hola, yo más que una pregunta quiero contar una anécdota. Yo tuve una jefa que era finlandesa y es la época de mi vida que más inglés he hablado. Y al final descubrí por qué. Y son los tiempos muertos. La cultura del norte soporta tiempos muertos muy largos. En cambio, la cultura del sur, alguien se para de hablar y enseguida saltamos nosotros. Entonces, yo no tenía medido su tiempo, si hablaba yo algo y dejaba esperar, como ya tardaba mucho en responder, volvía yo a seguir hablando, ¿no? Entonces, bueno, hasta descubrí en un artículo que los finlandeses y del norte tardan mucho, dejan mucho tiempo entre frase y frase, ¿no? Y eso, bueno, pues te puede cambiar la vida. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo y también lo he vivido en mis carnes y supongo que muchos de vosotros también. Entonces, intentamos ahí hablar a la vez, atropellarnos y bueno, y la escucha activa al final pues se convierte en poca escucha activa. No sé si hay otra pregunta. Me parece que alguien más había levantado la mano por ahí. ¿No? Muy bien. Pues nada, nosotros seguimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa de hoy. Como decía, tenemos a Ángel Domingo Marcano Urbina. Es ingeniero electricista, es especialista en gerencia de proyectos, tiene 29 años de experiencia en ingeniería en proyectos de la industria petrolera. Es coautor del software de control de proyectos con EVM. G&M Project Manager, autor de gestión de valor ganado y el control de proyectos en la industria petrolera. Y nos va a hablar de la gerencia de valor ganado y el control de los proyectos en la industria petrolera. Y os dejo ya con Ángel. Está ahí. Derecha avanzas. Okay. Muy buenas tardes. Muchas gracias al PMI Capítulo Madrid y a su vicepresidente, el señor Jesús, por darme esta oportunidad para presentarles aquí una parte de gerencia de proyectos, pero enfocada en la gestión de valor ganado y la parte de oil and gas, o sea, petróleo. Sí, yo le voy a contar por qué nació esta idea, cuál fue cómo se inició
gestión de valor ganado en el área petrolera. Yo asistí en el año 2011 a la Conferencia Mundial de Valor Ganado en Naples, Florida, y su director me dijo, mira, ¿por qué tú no haces una presentación que tenga que ver con la parte de oil and gas, o sea, en petróleo, y gestión de valor ganado? Y la presentas el año 2012. Entonces, bueno, yo esa propuesta la tomé y el año 2012 se presentó en Naples y en el año 2014 en San Antonio, Texas. De ahí nace la idea de gestión de valor ganado con la industria petrolera. Vamos a ver acá. Bueno, contiene 3 puntos fundamentales. La definición de gestión de valor ganado. O sea, aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre la planificación y control de proyectos de método tradicional y la gestión de valor ganado, el método de valor ganado. Vamos a hacer un ejemplo de una pared, cómo se construye una pared, es un ejemplo para visualizar el método. Y vamos a ver, en ese ejemplo, vamos a ver dos partes. Una es un método, vamos a decir, manual. No se va a utilizar lo que dice el CPM, el College Performance Management. Y en la segunda vamos a utilizar la fórmula de gestión de valor ganado. Luego, el segundo punto que vamos a ver es el proceso de planificación. Es un resumen, verdaderamente un repaso muy rápido de la parte de cómo se ve el proceso de planificación. Y por último, vamos a ver un ejemplo de un proyecto de un sistema de transmisión de gas, solamente con la idea de ver cómo se aplican los principios de gestión de valor ganado. Podría decirse cómo gana valor el proyecto de una parte de oil and gas. La primera pregunta que yo haría es, ¿cuál es la diferencia entre el método tradicional de planificación y control de proyectos y la gestión de valor ganado? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Generalmente, el método tradicional lo que dice es, tienes un plan y luego ves cuánto vas gastando a medida que vas avanzando dentro de la ejecución del proyecto. En el método de valor ganado nosotros introducimos una tercera variable que es el avance del proyecto, el avance físico del proyecto. En este caso el avance físico del proyecto es cómo gana valor el proyecto y se llama valor ganado. Entonces, el método de valor ganado tiene 3 componentes, que es el valor planificado, que es nuestro plan, el baseline. Tenemos también los costos reales, que es factura, nómina, etcétera, ¿no? Todos los costos. Y tercero, tiene un componente adicional que es cómo gana valor el proyecto, que es el avance físico y en este caso se llama valor ganado. Entonces, esos 3 componentes nos permiten a nosotros hacer una proyección del futuro. ¿Cómo logramos nosotros saber cuánto va a ser a medida que ejecutamos el proyecto? Si hay una forma, o sea, si tienes un nuevo presupuesto, ese nuevo presupuesto es el presupuesto estimado y te permite hacer esas proyecciones. Y esa es la diferencia fundamental entre la gestión de valor ganado y el método tradicional de planificación. Ahí tenemos las 3 curvas de gestión de valor ganado, que es el plan, que está en azul claro. No está perpunteada porque ese es el plan. Tenemos también los costos reales, que están, la curva de costos reales proyectada solamente porque está más o menos, la fecha de corte es el periodo 5. Y tenemos también el valor ganado, que es la que está en amarillo.
ese proyecto ya está en retraso y en sobrecosto. Pero es un ejemplo. La mayoría generalmente están retrasados y con un sobrecosto. Entonces tenemos tres componentes. Ya hablamos de los tres componentes, que es el valor planificado, los costos reales y el valor ganado. El valor planificado, muchos de ustedes saben eso porque esta es la cuna de la gestión de proyectos. El valor planificado es el plan, es nuestro baseline. Con los costos reales, como le dije, es la parte de facturas, nóminas, gastos, costos. Y el valor ganado es nuestro avance físico. También dentro de los componentes que tenemos, hay dos índices que me gustaría mencionárselos. Hay muchos más, muchísimos más. Pero están los dos índices más resaltantes, que es el índice de cronograma, que es el llamado SPI, que es la relación entre el valor ganado y el valor planificado. Y el otro índice es el índice de costos, que es el CPI, que es la relación de el valor ganado con los costos reales. Estos índices permiten calcular el estimado del nuevo presupuesto. Después que uno empieza a ejecutar el proyecto, podemos estimar el presupuesto. Ese mismo presupuesto estimado, que es el EAC, contiene el presupuesto remanente, que es el ETC. No lo nombré aquí, pero es importante tenerlo en cuenta. Estas fórmulas que están acá son las fórmulas del estimado del nuevo presupuesto a medida que se ejecuta. Esas son escenarios. Ahí tenemos 4 escenarios de cómo se calcula el presupuesto estimado partiendo del presupuesto original, que en este caso el presupuesto original, como ustedes lo saben, es el BAC. Y en el primer escenario tenemos el presupuesto original, que es BAC, entre el CPI, nos da la primera aproximación. El segundo sería los costos reales, más, le hablé del ETC, que es el presupuesto remanente, dividido entre el mismo CPI, y nos da el segundo escenario. Los otros dos son la composición también de los costos reales más el presupuesto remanente, que es el ETC, sobre la 0.5, el factor CPI, más 0.5 el factor SPI. Y en la última es similar, pero en vez de sumarse, se multiplican los dos factores CPI con SPI. Nosotros vamos a poner un ejemplo aquí para visualizar rápidamente cómo se enfoca el valor ganado desde el punto de vista de una manera manual y una manera de enfocarlo con un procedimiento ya con fórmula. Un procedimiento manual y un procedimiento con fórmula. Nosotros tenemos aquí que tenemos que construir una pared de 100 metros cuadrados. Esa pared se va a ejecutar de la siguiente manera: 10 metros cuadrados diarios, y se va a hacer en 10 días. O sea, ese es el plan. El costo planificado de esa pared es $1,000 por metro cuadrado. Y nosotros estamos en el día 4. El día 4 tenemos la proyección de esas condiciones donde tenemos el avance físico establecido, como dice ahí, el valor ganado es el avance físico. Son 30 metros cuadrados que se han hecho a $1,000, son $30,000. Y hemos gastado realmente $50,000. O sea, los costos reales son 50,000. Y ese es vamos a decir, la contabilidad que tenemos hasta ese momento dentro del proyecto.
Entonces, tenemos 4 escenarios. Los 4 escenarios son: el rendimiento continúa igual hasta completar el proyecto. O sea, no varía ni el valor ganado, va a seguir con el mismo rendimiento que tenía aproximadamente 30 metros cuadrados en 4 días. Significa que 7.5 metros cuadrados por día, ¿verdad? Y el costo serían $50,000 por 4 días. Significan que alrededor de $12,500 por día vamos a seguir gastando. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es el valor ganado, o sea, la efectividad del proyecto, el valor ganado es igual al plan. Significa que nosotros logramos que los trabajadores, los albañiles y toda la gente que está dentro de la empresa, de la ejecución de la compañía, del proyecto, va a alinearse con el plan. ¿Ok? O sea, vamos a mejorar en nuestro rendimiento, en la efectividad de la construcción de la pared. El costo del proyecto, si no, ahí se mantiene igual. Ese es el segundo escenario. O sea, los costos reales se quedan con las mismas condiciones iniciales. El tercer escenario es mejora la eficiencia. O sea, nosotros logramos que los costos reales fuesen $1,000 por metro cuadrado. ¿Ok? Que ese es el plan. Pero el valor ganado, o sea, la eficiencia, la efectividad para ejecutar el proyecto queda en las mismas condiciones iniciales. Entonces, ese sería el tercer escenario. Y el cuarto escenario sería que tanto el valor ganado, que es la efectividad del proyecto, y los costos reales estén de acuerdo al plan. Es decir, se va a ejecutar a 10 metros cuadrados por día y se va a ejecutar a $1,000 por metro cuadrado. Ese es el plan. Desde el día 4. Esa es la pared, 100 metros cuadrados, 10 metros cuadrados por día. Ese es nuestro plan. Nosotros tenemos, ¿qué dice el método tradicional, por ejemplo? Nosotros, ¿qué nos enfoca el método tradicional? El método tradicional nos dice, tenemos un plan de que tenemos que ejecutar $100,000 en 10 días. Llevamos 4 días y ejecutamos 50,000. Significa que estamos al 50% de la ejecución del proyecto. Eso significa que nosotros vamos, en vez de terminar en 10 días, vamos a terminar en 8 días. Porque hemos avanzado el 50%, según el método tradicional. Y ustedes saben que es mentira, eso no es así. Pero ese es lo que dice el método tradicional. Ahora, ¿qué dice el método de valor ganado? Le introducimos una tercera variable que es el avance físico, pero se lo relacionamos con las otras 2 variables. O sea, no es que lo tomamos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo le trabajamos a la industria petrolera venezolana en Lagobén, y ellos hacían un plan contra la parte financiera, o sea, el plan contra los costos, pero hacían una curva, y esa curva era la curva física, pero no la relacionaban entre ellas. Si había una forma de saber cuál era el avance físico, pero ellos no sabían cómo utilizar esa curva para proyectar hacia dónde iba a estar el nuevo estimado de presupuesto. Y no podían saberlo porque no estaban utilizando el método de valor ganado. Entonces, aquí en el método de valor ganado estamos introduciendo el valor ganado, o cómo gana valor el proyecto. Entonces tenemos aquí los 4 escenarios. Estos son los 4 escenarios que se están manejando, que es, vamos a ponerlo por acá, estos 4 escenarios. El primero es que el proyecto
permanece igual como venía. Entonces, nosotros teníamos 7.5 metros cuadrados diarios ejecutándolo. Significa que si seguimos con ese ritmo, vamos a terminar los 70 metros cuadrados que quedan en 9.3 días. Y si llevamos 4 días, significa que es 13.3 días en total que tenemos para hacer el proyecto, o sea, para ejecutar el proyecto. Y si se mantiene el mismo costo, o sea, no mejoramos la eficiencia, tenemos $166,250 que vamos a gastar en total. Entonces, ese escenario nos da 13.3 días y $166,250 de costo o del nuevo presupuesto. En el segundo caso, cambia, ya el valor ganado mejora. Al mejorar el valor ganado significa que vamos a hacer 10 metros cuadrados diarios. Son 7 días. O sea, en 7 días que podemos hacer los 70 metros que faltan, porque estamos haciendo 10 metros cuadrados diarios. Entonces, mejoraría 7 días y 4 que llevo son 11 días. O sea, tendríamos 11 días que es el tiempo de la nueva duración estimada. Y como nosotros estamos diciendo que los costos se mantienen iguales, o sea, los costos siguen siendo los mismos anteriores, tenemos como costo, o sea, como nuevo presupuesto, $137,500. El tercer escenario es mejoran los costos y el valor ganado se mantiene como iniciamos. Entonces siguen los 13.3 días como el primer día y los costos mejoran y bajan a $137,500. Sería una duración de 13.3 días y $133,000. ¿Ok? El cuarto escenario, mejoran los dos. Mejora el valor ganado, o sea, la efectividad del proyecto es en 11 días y voy a hacerlo en $1,000 por metro cuadrado. Ese cuarto escenario me da 11 días y un total de $120,000. Entonces, en resumen, tenemos allá los costos o el nuevo presupuesto se estima, los dos escenarios más mínimo sería $120,000 y el máximo costo sería $166,250. En el caso de la duración, la mínima duración 11 días y la duración máxima serían 13.3 días. Aquí probamos con las fórmulas del valor ganado, las fórmulas establecidas ya por valor ganado. Tenemos bastante parecido. El único es el último escenario que se escapa del promedio. Aquí tenemos los dos escenarios, el procedimiento de cálculo manual y por fórmula. El proceso de planificación. Este es el segundo punto. Es importante saber que el proceso de planificación, para hacer la gestión de valor ganado, tenemos que introducir cómo gana valor el proyecto o cómo gana valor la ejecución del proyecto dentro de la planificación. Hay a veces confusión que es solamente control, o sea que el valor ganado es solamente control. No, el valor ganado es también planificación y control. Entonces, nosotros tenemos, lo primero que tenemos que distinguir dentro del proceso de planificación es describir el plan. ¿Cómo nosotros describimos el plan? Lo hacemos con el alcance, el objetivo y las estrategias. A veces nosotros confundimos alcance con objetivo. A veces confundimos alcance con objetivo
porque hay una diferencia fundamental entre los dos. El alcance puede ser cualitativo y también puede haber parte cuantitativa, pero los objetivos tienen que ser obligatoriamente cuantitativos, con la idea de que al ser cuantitativo nosotros podamos medirlo y así podremos controlarlo. Entonces, generalmente el alcance, por eso es que nosotros lo dividimos y hacemos el WS para tratar de llevarlo a objetivos. Y de esa manera nosotros, al ser los objetivos, podemos cuantificarlo y podemos controlarlo. El segundo punto es el desarrollo del plan. El desarrollo del plan tiene dos puntos, que es la estructuración del plan y el cronograma del plan. La estructuración del plan es la estructura desagregada de trabajo, la estructura desagregada de costo y la estructura desagregada de la organización. Muchos de ustedes conocen esas estructuras. Y el otro punto es hacer el cronograma del plan. Y el cronograma del plan se inicia generalmente con el diagrama de precedencia, sigue con la estimación de las duraciones, la asignación de recursos, la nivelación de los recursos también, la determinación de los costos por periodo y acumulado, la ponderación, porque necesitamos ponderar para saber cómo va a hacerse, cómo va a ganar valor el plan o el proyecto. Y finalmente nosotros tenemos el baseline o el establecimiento del presupuesto base. Finalmente, vamos a tener el proyecto ejemplo, que es un sistema de transmisión de gas. Este sistema de transmisión de gas está compuesto por tres proyectos. Vamos a llamarlo, esto es un programa, el sistema de transmisión de gas. Tenemos tres proyectos. El proyecto del gasoducto, el proyecto de un sistema de compresión, y tenemos un sistema de monitoreo y control, que está compuesto por una sala de control y un sistema de comunicaciones. El sistema de compresión tiene dos plantas compresoras o dos unidades compresoras. Vamos a enfocar, vamos a decir, el cronograma con los paquetes de trabajo que están acá: ingeniería, procura, construcción y gestión. O ahí dice gerencia y administración, pero realmente lo llamamos allá gestión. También vamos a ver la fase del proyecto porque nos interesa aquí visualizar eso. Tanto la visualización, la conceptualización, la definición. Aquí yo estoy incluyendo la procura de equipos y materiales, que no es una fase del proyecto, pero la estoy incluyendo porque es muy importante la parte de procura de equipos y materiales, principalmente para los equipos mayores y de largo tiempo de entrega. Y luego la implantación, que tiene la ingeniería de detalles y la construcción. Y finalmente, las pruebas, arranque y puesta en marcha. Bueno, nosotros vamos a empezar lo que habíamos hablado de los procesos de planificación, alcance, objetivo y estrategia. Solamente aquí vamos a nombrar la parte de alcance por razones de tiempo. El alcance del proyecto del sistema de transmisión de gas es un gasoducto de 600 kilómetros, un sistema de compresión de gas que está compuesto por dos plantas compresoras y un sistema de control, vamos a decir, que tiene una sala de control y un sistema de comunicaciones. Luego, aquí tenemos los requerimientos de planificación, el WBS, el OBS, que es la organización, y el CBS, que es la estructura desagregada de costos. Para el WBS del sistema de transmisión de gas tenemos el gasoducto
el sistema de compresión y el sistema supervisorio. Para el gasoducto ya sabemos 3 tramos, A, B y C. El sistema de compresión tiene 2 plantas compresoras y el sistema supervisorio tiene una sala de control y un sistema de comunicaciones. Para ellos utilizamos los paquetes de trabajo que están allá abajo, ingeniería, procura y construcción, que aquí se ve, y por supuesto gestión. Y este es el OBS, o sea, el organigrama que se estima, claro, es una aproximación, se utiliza el WS para construirlo, pero es una aproximación. Y tenemos aquí la estructura de segregación de costos. En el caso de esto, solamente estamos señalando el tramo, el gasoducto, como proyecto, por razones también de tiempo. Ahí tenemos que el tramo A tiene 40 millones, el tramo B 90 millones y el tramo C 50 millones. En total, 180 millones y ahí están desagregadas cada una de las vamos a decir, de los costos por el paquete, por paquete. También tenemos el diagrama de precedencia que viene desde del diseño de ingeniería, o sea, desde la visualización hasta la ejecución o la instalación de los instrumentos, instrumentación y control, que empezamos desde el 1.1, que es la visualización, y finalizamos allá en 3.4, que es la instrumentación y el control. Ese es el diagrama de precedencia. También tenemos las duraciones que tenemos que establecerlas. Esto se hace por proyectos anteriores, por tablas ya conocidas, por experiencia de expertos. Y aquí armamos el tramo A, solamente el tramo A, porque más o menos son parecidos los 3 tramos. Tramo A del gasoducto, 40 millones, y ese más o menos tiene aproximadamente los 40 millones de presupuesto y 22 meses para ejecutarse. Los criterios de ponderación en este caso, que nos van a ayudar para saber cómo vamos a darle valor al proyecto, o cómo gana valor el proyecto, va a ser a través de esfuerzo en horas hombre. Por costos también se pueden hacer, por duración, por hitos de medición y la combinación de varios métodos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de cómo gana valor un plano en ingeniería. ¿Cómo gana valor el plano de ingeniería? Empezando por el bosquejo. El primero es un bosquejo que gana el 10%. Luego se hace el borrador que el ingeniero, esto lo hace el ingeniero de diseño. Lo hace el ingeniero de diseño, gana 30% cuando ya tiene el borrador. Todavía no ha sido pasado al técnico de AutoCAD. Luego se dibuja, cuando el técnico ya lo dibuja, gana el 40% y lo pasan después a revisión interna, que gana el 50%. Así se elabora la emisión A del plano y después se hace la revisión por el cliente, la emisión B, nuevamente lo revisa el cliente hasta llegar a la emisión 0, que es aprobado para construcción. De esta manera es un ejemplo cómo debe ganar valor el plano, el proyecto en la parte de ingeniería. Por supuesto, cada plano y cada documento generalmente se asocia a un número de horas hombre. Y ese número de horas hombre se hace el control dentro de la ingeniería de la cantidad de planos y documentos y te darán la cantidad de horas ganadas por ingeniería. Ahí tenemos, por ejemplo, en ingeniería, la visualización, la conceptualización, la parte básica y los detalles, y fueron hechas por hora hombre. O sea, después de hacer el plano, se hace la evaluación por horas hombre. Y ahí está la tarifa por hora hombre. Tarifa en visualización, por supuesto, es mucho más alta que en detalles. Ahora, en el caso de la procura de equipos y materiales, ¿cómo se hace? ¿Cómo gana valor
los equipos y materiales, porque dice, yo compro un equipo o compro un material, ¿cuándo le doy valor? Entonces, vamos a hacerlo por hitos. Entonces, cuando se hace vamos a decir, allá le dicen planilla, me imagino que aquí formato. Entonces, se llama requisición de materiales. Esa requisición de materiales, cuando sale, ya maneja el 5%. Cuando esa se coloca la orden de compra, gana el 10%. Y así sucesivamente. En el caso de esto de que emisión de plano, aprobación de plano y fabricación, se refiere a equipos mayores o de largo tiempo de entrega. En el caso de materiales es diferente. Los materiales ya después de la colocación de orden de compra, la única diferencia es si son materiales importados o materiales nacionales. Entonces, materiales importados serían, tardarían un poco más a llegar al puerto de embarque, y luego llegarían hasta el almacén. De esa manera ganan valor de 90% al llegar al puerto nacional y 100% al llegar al almacén de la empresa. Pero noten ahí que los nacionales de una vez llegan al almacén de la empresa y ganan el 100%. En el caso de los equipos de largo tiempo de entrega, es diferente. En el caso de los equipos de largo tiempo de entrega, por ejemplo, un transformador, un centro de control de motores, un centro de distribución o un calentador, un separador o paquetes de instalación, requiere una emisión previa de planos por el fabricante. El fabricante debe hacer los planos y el comprador, con su equipo técnico, le hará seguimiento a esos planos. En este caso, se aprobarán los planos y le da, ya con la emisión de los planos, el 15%, pero al aprobarlo tiene ya el 20%. Cuando se fabrica, si son nacionales, gana el 90%, pero si son importados solamente le agregamos hasta el 70%. Finalmente llegan a Puerto Nacional los importados y ganan el 90%, y los dos, al llegar al almacén, ganan el 100%. Entonces, esa es un aproximado, y realmente algunas empresas utilizan esa gama de hitos, pero hay otras empresas que más o menos hay unas diferencias. En el caso de construcción, en la construcción se conoce más fácilmente, y para los ingenieros y quizás para los que manejan la parte de construcción, esto se ve más fácil. ¿Cómo gana valor? Metro cúbico, metro lineal, metro cuadrado, unidad, ¿ok? Esa es la forma de ganar valor dentro de la construcción. De ingeniería civil, mecánica, eléctrica, instrumentación y control. La parte de planificación no está allí, pero gana valor generalmente por hora hombre o de acuerdo a la proyección administrativa, que la vamos a ver más adelante. La parte administrativa. ¿Cómo gana valor la parte administrativa? Aquí se hace por hora hombre, aunque se puede hacer por costo o por hitos de medición. Tenemos aquí un resumen del avance físico del tramo A, solamente el tramo A porque sería muy amplio, desde el diseño de ingeniería, empezando por la visualización hasta la parte de definición, porque la parte de implantación tiene la ingeniería de detalle, la procura, desde tubería, materiales, equipos menores, y así sucesivamente. El tramo A tiene 40 millones de dólares, y de esa manera se puede hacer también, se hizo en varias formas, se hizo con hitos de medición y se hizo con horas hombre. Ok. En este caso, nosotros tenemos que, ahora ya estamos en la parte de control.
Para ir a la parte de control, verificamos cómo está el valor ganado, cómo están los costos reales, qué pasó, si estuvieron de acuerdo con el plan. Por supuesto, tenemos todos los factores estos, los índices, el índice de costo, el índice el índice de cronograma, el presupuesto ETC y el EAC. Aquí tenemos vamos a decir, un ejemplo de cómo pudiese hacerse un informe, un reporte de actividades que pudiera hacer. Algunos lo hacen semanales, otros lo hacen mensuales, dependiendo de cuán rápido sea el proyecto y de qué manera ellos quieren la información. En este caso, nosotros tenemos todos los valores, desde valor ganado, valor planificado, costo real, el índice de cronograma, el índice de costo, los estimados de presupuesto, tanto el estimado presupuesto total como el ETC, la nueva duración del proyecto, que aquí se hizo de dos maneras. Se le introdujo si se mantenía con la misma tendencia, que lo llamaban típica, y si no era con la misma tendencia, que sería atípica. ¿Ok? Ahí tenemos los indicadores, todos los que tuvimos ahí dentro de, por ejemplo, en el caso de este proyecto del tramo A, dice que el valor planificado era 8, los costos reales son 15, o sea, está muy por encima, está gastando demasiado. Y el valor ganado, 3.64, muy mal está el proyecto. ¿Ok? Y así sucesivamente te dan todo, inclusive ahí se ve que si sigue la tendencia vas a terminar algo que era en 22 meses, vas a terminar en 48. Allá se ve. Y si le pones empeño, quizás puedas terminar en 25. Aquí tenemos las tres secciones. Vemos, aquí podemos ver el de 40, de la sección A del gasoducto, que tenemos el plan 40 millones de, hay una equivocación, ahí no es bolívares, es dólares. Sí. Bueno, entonces 40 millones de dólares, 22 meses es la planificación. Estamos al final del mes 10. Vemos que lo que habíamos hablado, ese proyecto está muy mal, o sea, ese tramo del gasoducto está muy mal en avance y en costo. El segundo es la sección B del gasoducto, que tenemos 90 millones de dólares, 31 meses para ejecutar, y estamos en el mes 16. Ahí vemos que el proyecto tiene 34, ¿ok? 34 de valor ganado, 42 era el valor planificado y 36. Este proyecto está un poco mejor. Está un poco mejor y supuestamente se va a terminar en 36 meses si mantenemos esa misma tendencia. Si corregimos la tendencia, pudiéramos terminar en 33 meses. Y el último, la sección C, 50 millones de dólares y 27 meses. Ese proyecto también está un poco, no está tan bien, o sea, tiene 46 de valor ganado, 44 de valor planificado. Está mejor, no, este está mejor, ¿ok? Y tenemos 34,58 de valor ganado, ¿no? Así es. Ahí se me perdió la... Pero realmente la idea principal de tener esta variable y ver cómo van los escenarios, por ejemplo, en el caso
de seguir, me continúa el proyecto con la tendencia inicial. Entonces, de esta manera se va a comportar. ¿Cómo gana valor los proyectos? Ya nosotros lo vimos. Y finalmente, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No sé si tenéis alguna pregunta para Ángel. Por allí hay una. No sé si alguien le puede acercar allí el micro. Fernando. Muchas gracias. Normalmente los proyectos que gestiono son mucho más cortos, entonces nunca había visto la necesidad de dividir en hitos, por ejemplo, algo como la compra, como la procura, como decís vosotros, ¿no? En el caso de que la compra, por ejemplo, no llegue a buen fin, ¿cómo gestionáis la vuelta atrás? Imaginad que trabajamos con un proveedor en China que nos debe entregar la estación compresora y rompemos relaciones con China, por eso lo digo. ¿Cuál es exactamente la pregunta? Rompemos relaciones con China y no nos lo va a entregar, pero ya estaba en un avance del 40% respecto a la tabla de hitos de procura. ¿Cómo se gestiona la vuelta atrás? Ahora tengo que volver a buscar un nuevo proveedor. ¿Cómo gestiona la vuelta atrás? Por supuesto, si ya cae a cero, eso vuelves otra vez al inicio. Vuelve a la casilla de salida. Por supuesto. Vale, gracias. Si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta más? ¿No? Entonces, seguimos. Muchas gracias, Ángel. Muy bien, pues vamos a seguir con la presentación. Bueno, como siempre, los mensajes del capítulo, que te hagas socio si no lo eres, si hay alguno presente que no lo sea, que se haga, por favor. Le invitamos a que se haga, vamos. Buscamos voluntarios, mentores, ponentes y artículos a publicar. Quien quiera hacer algún tipo de presentación aquí está invitado, no tiene más que comentarlo. Somos en la actualidad 1.763 socios, tenemos 15 patrocinios, 15 colaboradores y 6 capítulos aliados que veis ahí. Bueno, vamos a dar la enhorabuena a los nuevos PMPs y la bienvenida a los nuevos socios, que son los que están ahí presentes en esa lista. Por favor, ponedos en pie si estáis alguno, que nos dan un aplauso. 1, 2, bienvenidos. Pues nada, enhorabuena y bienvenidos. Bueno, aquí tenemos un momentito para que el socio comente aquello que quiera comentar, si tenéis alguna cosa que comentar. Y estamos abiertos a lo que queráis. Es un tiempo muy limitado, pero si alguien tiene alguna inquietud que quiera comentar, puede ser el momento. Si lo hacen también en el webinar, pues trasládanos cualquier comentario, pregunta, inquietud o propuesta que queráis hacer. Si tenéis alguna, la escuchamos y si no, seguimos. Bueno, pues seguimos. Hoy vamos un poco justos de tiempo. No, es que hemos empezado tarde. Ha sido un problema de inicio, un problema técnico. Más bien. Bueno, comentar los datos de PMI a nivel global. En cuanto al número de socios, tiene un crecimiento interanual del 11,37 y en cuanto al número de certificados, del 11,03. En España, estos crecimientos son del 4,64 y 8,92 respectivamente. Y en el capítulo, pues tenemos que decir que hemos decrecido. Este es el global y estamos ahí un poco en rojo. Esperamos recuperarnos en los próximos meses. Tenéis en la web a vuestra disposición el calendario de eventos. Aparte de las reuniones, sabéis que tenemos webinars y bueno, otro tipo de eventos como congreso que tendremos en noviembre. Os invitamos a que lo miréis. Y también a que mantengáis vuestros datos actualizados. Esto es importante por el tema de comunicaciones. Ahora vamos a comentar un momentín el tema de mentoring. Está por allí dos personas que nos van a hablar de mentoring. ¿Necesitas esto? ¿Funciona? ¿Qué creéis que tienen en común todas las personas que veis en esta imagen?
¿Qué opináis? Podéis hablar, ¿eh? Ah, tienes. Bien. ¿Alguna opinión más? ¿Puede ser? Mentor ¿Aquí y el fondo? mentorizado, ¿no? Lo que tienen en común es que todas estas personas, todas, son excelentes en su campo. Y alguna de ellas, además, es fácilmente reconocible. Todas ellas son excelentes, como os he dicho, y algunas son famosas. ¿Por qué? Porque han utilizado personas que tienen a su alrededor para impulsarles en su carrera y llevarles a ese nivel de excelencia. Son sus mentores. Aquí aparecen algunos. Y desde el capítulo de Madrid lo que queremos es eso, impulsar a profesionales que consigan desarrollar unas capacidades y así conseguir pues sus objetivos, que entre ellos seguramente que es una carrera de éxito. La herramienta que utiliza para ello es el programa de mentoring. El funcionamiento del programa es sencillo. Se va desarrollando por ediciones. Actualmente nos encontramos al inicio de la 5ª edición. En estas ediciones hay 3 roles fundamentales, la del mentor, la del mentorizado y los miembros del equipo que estamos detrás. Por mentor entendemos aquel profesional de la dirección de proyectos, el cual tiene más de 10 años de experiencia y quiere compartir su conocimiento que ha ido adquiriendo a través de su bagaje profesional con otro profesional de menor bagaje, el cual está interesado en conseguir unos objetivos que se han marcado. Y los otros, los que somos del equipo, lo que hacemos es ayudarles a conseguir esos objetivos, a que funcionen bien. Como os comentaba, vamos por ediciones, nos encontramos al inicio de la 1ª edición, en la cual estamos en la fase de inscripción. Entonces, el funcionamiento es que aquellos participantes interesados en un rol o en otro se inscriben. Después nosotros lo que hacemos es crear las parejas. Vamos casando pues lo que ofrece uno con lo que demanda el otro. Se puede dar la casuística de que a lo mejor un mentor quiera participar mentorizando a 2 profesionales. No tenemos ningún problema. Comentaros que hasta el día de hoy han participado más de 100 personas y los resultados son bastante elevados y satisfactorios. De hecho, hay profesionales, tanto de ambos roles, que han participado en varias ediciones. En estas ediciones, bueno, deciros que la participación es totalmente voluntaria, que se firman unos documentos de confidencialidad por el tema de los datos que se comparten y que sí que reporta PDUs. El reportar los PDUs es en función de la dedicación. Más o menos lo que estimamos es una dedicación de en torno a 6 o 8 horas mensuales, más o menos. Este es el equipo que tenemos de gestión. Lo que nos ocupamos, como ha dicho mi compañera Beatriz, es básicamente de hacer que el programa funcione y que se cumplan los objetivos que tanto mentor como mentorizado esperan. Raquel es nuestra sponsor, Beatriz, ¿la conocéis? Nuestro compañero Daniel Martino, reciente incorporación en este verano, y yo, que además creo que ya me conocéis. La foto ha cambiado, no sé exactamente. Tengo menos pelo. Y bueno, tanto mis compañeros como yo os animamos, me he salido de la presentación, perdón. Os animamos a que os inscribáis. ¿Te importaría ponerla? Que es que está el enlace. Como os comentaba, estamos al inicio de la 5ª edición. Actualmente está abierto el plazo de inscripción, está abierto hasta el día 11 de octubre, en el cual pues está colgado en la página web. Si la puedes dejar en las fotos de los personajes, si están ahora. Espera, Para que vean el enlace. Primero que vean el enlace, ¿correcto? Ahí. ¿Ahí? No, hacia adelante. Una. Hacia la derecha. Como si fuéramos hacia el final. ¿Otra? No, este es el correo. No, tiene que haber otra más. Este es el correo. Lo que estamos buscando también es el enlace. De todas formas, lo podéis encontrar en la página web. Bueno, en la página web, a través de la página web, entráis en Mentoring y está el enlace de inscripción en el cual os va a llevar a un formulario, elegís cuál es el rol que queréis participar y rellenáis un formulario. Jesús, ¿puedes poner las fotos? No las nuestras, las de las otras famosas. No aparece. ¿La de los otros? La de los otros famosos. La primera. Ya. Esa. Me lo vais a recordar, ¿eh? Realmente,
Mi mensaje final es, por favor, apuntaros si queréis aparecer algún día en alguna de estas fotos. Wow. Bien como mentor, bien como mentorizado relevante en su profesión. Realmente merece la pena. Las personas que han pasado por este proceso les ha gustado tanto que alguno, incluso, que está en esta sala, ha repetido. No sé si tripetirá, pero realmente esa persona sí ha notado mucha evolución y nosotros que lo hemos vivido con esta persona sí hemos notado cómo ha ido evolucionando esta persona. O sea que os animo a apuntaros. Sí, yo también. Os animo a apuntaros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos. Charo, es tu momento. Bueno, Charo os va a contar una cosa. Toma. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, este es el final ya de la reunión mensual y el inicio del Club Social PMI Madrid Spain. No sé si habéis visto por las redes sociales que estamos haciendo promoción ya del club. Lo hemos puesto en marcha y nuestra primera actividad va a ser una carrera, correr una carrera que será este sábado. Será la carrera del corazón y todavía estáis a tiempo si os queréis apuntar. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de hacer grupos, todos los que somos socios del capítulo de Madrid, e iniciar una serie de actividades lúdicas, sociales, que nos dé pie pues, a conseguir networking, a conocernos bueno, en otras facetas si queremos, y qué estamos pensando para el club social. De momento hemos arrancado con esta carrera, que si queréis os apuntáis, la forma es, tenéis que acceder a la carrera del corazón, es decir, a la web oficial, y apuntaros. Entre hoy y mañana hay que recoger el dorsal y tenemos una quedada, que es el sábado por la mañana a las 9:30 de la mañana, en Príncipe Pío, para ir todos juntos a la carrera y, bueno, pues correr. Unos correrán, otros no, otros andarán, ¿no? Andarán rápido, pero andarán. La cuestión es que vamos a estar un grupo y os animo a que empecéis a participar en el club. O sea, es algo social. Como digo, hemos empezado y, bueno, pues hemos estrenado este club, que tantas ganas teníamos algunos de hacerlo, con la carrera, pero habrá más actividades. Pues en octubre tenemos pensado hacer una ruta de senderismo y aquí todos somos protagonistas, no somos los organizadores los que decidimos qué vamos a hacer, no. Aquí cualquier persona que quiera hacer una actividad que pueda ser en grupo y que nos pueda divertir, que es de lo que se trata, pues adelante. Tenéis un email que es clubsocial@pmimadrid.org. Aquí es donde atendemos a vuestras propuestas y se trata de organizarlo, ni más ni menos. Este club social esperamos que tenga éxito porque creo que todo lo social y todo lo que tenga que ver con esas relaciones tengan éxito y se vaya incrementando. Con lo cual, vosotros sois protagonista. Yo os espero, si queréis, el sábado y si no, pues para la próxima os apuntáis. Ya iréis sabiendo de nosotros. No se me olvide decir que en la página web tenéis en socios, en el desplegable, hay una opción que es Club Social. Ahí es donde os podéis meter y saber, está nuestro tablón, digamos, de actividades que vamos a hacer, con lo cual podéis cotillear y bueno, ver, y si os apetece apuntaros, pues perfecto. Para este sábado tenemos un regalito de estreno, que bueno, no os lo voy a decir porque es una tontería, ¿no? Bueno, no, es una tontería decirlo, no, quiero decir, es muy importante para nosotros llevar esa sella, esa marca, creo que ese branding que tenemos, que es PMI Madrid Spain, y a través de nuestras reuniones sociales, a través del club, pues iremos fomentando de cara a los demás. Esto será una mochila preciosísima. Así que, bueno, si os apetece veniros el sábado, hay una mochila para vosotros. Gracias. Muchas gracias, Charo. Vale, y ahora ya casi estamos acabando. Tenemos con nosotros a Elizabeth Mate, que nos va a hablar
del 15º Congreso que vamos a organizar en breve. Muchas gracias. A ti. Hola, pues mi compañera Ana, que no ha podido venir, y yo estamos organizando este año el 15º Congreso Anual de PMI, que se celebrará el jueves 15 de noviembre por la tarde en el Hotel Rafael Atocha. Y bueno, este año la temática es la gestión de proyectos y las nuevas tecnologías, blockchain, big data, Internet of Things, smart cities, 3D printing y bueno, todo lo que tenga que ver. El enfoque que le queremos dar es la gestión de proyectos relacionada con estas nuevas tecnologías o cómo afectan estas tecnologías en la gestión de proyectos. Las ponencias más o menos hemos previsto que tengan una duración de una media hora y bueno, tenemos en la web del capítulo de Madrid hay un link que explica más o menos todo esto con más detalles y hay también un enlace para que se pueda postular. La fecha límite de la postulación es el 10 de octubre y bueno, se evaluarán las ponencias a través de un comité de expertos independientes y los criterios de selección son la temática, la originalidad y el nivel de experiencia de los ponentes. Y los resultados se comunicarán el 15 de octubre y bueno, esperemos que haya muchos participantes y muchos ponentes que se presenten. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos llegando al final de esta reunión. Simplemente nos resta, pues bueno, comentar cuándo será la siguiente, que será el 25 de octubre. Hablaremos de inteligencia artificial, contaremos con ello para ello contaremos con Jonathan Fuentes Gutiérrez. Hablaremos de 4DIT, Contemporary Schedule Change Impact Visualization, a cargo de David Tigerman. Y Complexity in Project Management, a cargo de Karen Cherrill. Y, como siempre, el tema de las PDUs para las personas que asisten presencialmente y están al día en el pago de la cuota, etcétera, se declararán automáticamente. Lo hace el capítulo, es una diferencia que tiene con los asistentes. Y para los asistentes en formato webinar se les enviará un correo explicándoles cómo tienen que hacer esta declaración de PDUs. Solo me restan los agradecimientos a Miguel, que colabora siempre con la logística. Gracias, Miguel. Javier Rodríguez, que nos ayuda en la parte de estadísticas y que hoy no está aquí. Y nuestro cámara, Fernando, y nuestro fotógrafo, Gustavo, que está ahí. Muchas gracias a los cuatro. Y nada más, queda el networking. Gracias.